Bueno, el conjunto o colecciones de armas, según el doctor Carlos Pucineri Escala, se denomina hoploteca, ¿verdad? Esto sería más o menos lo que tenemos nosotros acá también, ¿verdad? Dentro de la colección, una gran variedad. Por ejemplo, en solo este estante pudimos poner algunas espadas porque tenemos varias, ¿verdad? Estas que están acá son espadas forjadas y estampadas, ¿verdad? Principios de siglo, o sea, de 1900 del siglo XX. Más abajo tenemos sables, ¿verdad? Los que se le denomina sable kukri y daga kukri, que eran utilizadas por los gurkhas, ¿verdad? Las originales, ¿verdad? Las que están ahí. Más abajo tenemos ya espadines, ¿verdad? La espada con el forro, ¿verdad? Muchas de estas armas fueron utilizadas también durante la guerra de la Triple Alianza por oficiales del ejército aliado y del ejército paraguayo, ¿verdad? Tenemos también fusiles, ya fusiles encontrados donde se realizaban las contiendas de la guerra de la Triple Alianza, que son las que vemos acá. Estos son fusiles ya también muy antiguos, que tienen un poco más de 100 años. Los que están acá sí son un poco contemporáneos. Esto, por ejemplo, es un rifle pajero calibre 22, ¿verdad? Que fue un obsequio de la Embajada de los Estados Unidos a Stroessner. Un poco más acá tenemos una ametralladora también. Y abajo, la que ven ahí al costado, es una de fabricación casera. Más acá tenemos un fusil recortado, ¿verdad? También fusiles que se utilizaron durante la guerra, pero en buen estado. Los más contemporáneos, ¿verdad? De todo un poco, una gran gama de distintos modelos, de distintos años y de diferentes épocas. Más arriba tenemos toda la colección de revólveres y pistolas, ¿verdad? Las que se usaban en los duelos, las que se denominan avancarga y retrocarga, las que tienen carga por adelante y por atrás, ¿verdad? Retrocarga y avancarga, ¿verdad? Que son también de diferentes épocas y de diferentes modelos. Más abajo están los contemporáneos y las que están un poco más arriba ya son de diferentes épocas también. A chispa, como se le denomina. Muchos conocen a chispa, muchos conocen como trabuco o como arma de duelo. Estos ya son, ¿verdad? Son armas, ¿verdad? Y son sables más conmemorativos que se utilizan para regalos o que fueron matrices de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, las que están colgadas allá son generalmente obsequios que se tuvo, ¿verdad? Algún mandatario. Este, por ejemplo, es de la Naval Argentina, que le obsequiaron a Alfredo Stroessner en la década del 70, ¿verdad? Todas las que están acá. Y estas más arriba son espadas comunes que tienen un poco más de 100 años también.